Muy bien. Entonces llegamos a la creencia racional, ¿no? Kant define la creencia en oposición a la opinión. Para él, la creencia es el asentimiento subjetivo suficiente, pero con la conciencia de ser objetivamente insuficiente. Es decir, la creencia se opone al saber. Mientras que la opinión es un asentamiento a algo con fundamento objetivo, aunque con la conciencia de que ese fundamento es insuficiente. Pero como el fundamento es objetivo, entonces la opinión puede llegar a convertirse en saber. Entonces ahí es donde está lo importante. La creencia nunca puede llegar a ser un saber, nunca puede llegar a ser conocimiento. Por lo tanto, la creencia tiene que quedarse siempre en el dominio de la filosofía práctica. Y dice Kant lo siguiente: la creencia racional pura nunca puede transformarse en saber mediante los datos naturales de la razón y la experiencia, porque entonces el fundamento del asentimiento es meramente subjetivo. A saber, es una exigencia necesaria de la razón que mientras seamos hombres seguirá siéndolo siempre, presuponer solo sin demostrar la existencia de un ser supremo. Siempre tenemos que presuponer la existencia de Dios, pero nunca se puede demostrar y nunca se puede conocer eso. Por esa razón entonces es un postulado de la razón, un asentimiento que no es inferior en grado al saber, aunque es completamente distinto del saber. ¿Sí? Como son dos dominios completamente diferentes, el de la creencia y el del saber, entonces no podemos decir que uno está por encima del otro. Para saber si hay una jerarquía, los dos tienen que estar ubicados en el mismo lado y entonces ahora sí podemos decir cuál tiene más que el otro. Pero si los dos están en dominios completamente diferentes, no podemos decir, entonces es mejor el saber que la creencia. No, para Kant son dos cosas distintas y son dos cosas igualmente válidas. ¿Sí? El asunto entonces es cómo hacer que la creencia sea racional. Ese es el problema. No cómo podemos convertir la creencia en saber, lo cual para Kant es imposible, sino cómo hacer que la creencia sea racional. Es decir, cómo orientar la creencia en la dirección de la razón. Entonces, lo que tenemos es que en cuanto que es un postulado de la razón, es la brújula con la cual se orienta el pensador especulativo en sus divagaciones racionales en el campo de los objetos suprasensibles. Entonces, tiene que usar los conceptos que son del entendimiento, pero para pensar objetos suprasensibles. Entonces, la creencia racional es lo que va a permitir guiar ese modo de pensarlos, que no cualquier manera de pensar los objetos suprasensibles es válida, sino que tiene que acomodarse a lo que dicta la razón. Siguiendo estos argumentos, entonces, decir que el concepto espinosista de Dios es el único que concuerda con todos los principios de la razón, como lo afirmó Jacobi, es caer en un error y dar por verdadero, un concepto que es en principio rechazable, pues implica que la razón es capaz de intuir la imposibilidad de un objeto cuya realidad puede conocer por otras fuentes. Pero de nuevo, la intuición no puede conocer a Dios. Nuestra intuición es únicamente sensible, no es una intuición intelectual. Entonces Jacobi no puede afirmar que el sistema de Spinoza es el sistema racional por excelencia, ¿no? Por antonomasia, justamente porque Spinoza no reconoce que lo que nos hace a nosotros distintos de otros seres racionales, entre ellos Dios, es que somos seres racionales finitos con una intuición sensible. Ahí es donde está el asunto importante, ¿no? Volvemos a eso, Dios no se puede intuir a Dios. Por lo tanto, la única manera que tenemos de pensar en Dios, es justamente
como una creencia que se forma gracias al uso de los conceptos puros del entendimiento en el dominio de lo suprasensible. Pero entonces ahí no podemos pensar cualquier cosa, ¿no? Entonces dice Kant esto, ¿no? Hombres de gran espíritu y de amplio pensamiento, venero vuestros talentos y vuestro entrañable sentimiento de humanidad, pero ¿habéis reflexionado también acerca de lo que hacéis y de las consecuencias que vuestros ataques tendrán para la razón? Esta parte es muy importante porque precisamente el problema que está señalando Kant es que si dejamos que la razón disvaríe y empiece a afirmar que en efecto puede conocer a Dios, puede demostrar su existencia, lo único que está haciendo es poniéndose en jaque a sí misma. ¿Sí? Que entonces la razón misma no es capaz de controlarse, ¿no? Como veíamos la semana pasada, ¿no? Siempre tiene que haber esta oposición entre la libertad y la naturaleza, entre lo que la naturaleza manda por necesidad, la libertad tiene que oponerse a eso. Entonces algo así está ocurriendo aquí con la razón. La razón no se puede dejar llevar de sus propias tendencias, tiene que ponerse un límite. Y por eso es que el ensayo termina con estas páginas acerca de los límites de la libertad de pensamiento. Porque si la razón no se pone límites y por lo tanto el pensamiento no tiene límites, entonces la razón simplemente va a estar erosionando todo el tiempo su propio terreno, su propia credibilidad. Entonces, este último apartado acerca de la libertad de pensamiento justamente tiene una relación muy íntima y muy importante con un ensayo previo de Kant de 1784 que es Respuesta a la pregunta ¿qué es la ilustración? ¿Sí? Entonces, aquí lo que nos presenta son tres maneras distintas de imponerle límites al pensamiento. La primera de ellas es la coacción civil, es decir, tenemos que comunicarle nuestros pensamientos a otras personas y ellos también nos los tienen que comunicar a nosotros. Por lo tanto, el poder que le arrebata a los seres humanos la libertad de comunicar públicamente sus pensamientos, es decir, la censura, y esto es algo que tanto la Iglesia como el Estado pueden hacer, le arrebata también al ser humano su libertad de pensamiento. Ahora, la censura, y esto es importante en este contexto, pues está dada en que justamente en este año hubo un cambio en el poder y entonces el gobernante que estaba antes en Prusia, que era de cierta manera progresista, muere, pasa a su sobrino y resulta que el sobrino pues tiene ideas muy conservadoras y muy ligadas a la religión. Y entonces por eso Kant aquí se interesa tanto en la censura, porque en efecto empiezan a censurar muchas de las cosas que otras personas están diciendo. El mismo Kant sería, pues no víctima, pero sí sería llamado por ese tribunal de censura más adelante, en la década de 1790, cuando escribe su libro sobre la religión dentro de los límites de la razón, precisamente porque piensan que ese libro se está extraviando, ¿no? Está yendo más allá de lo que el status quo dice que es permitido decir acerca de la religión. Y entonces le tratan de imponer una censura acá, pero bueno, él se defiende y finalmente el libro sale publicado, pero pues incluso él fue víctima de esa censura. Pero bueno, en fin, esas son otras historias. La segunda forma de limitar la libertad de pensamiento es la coacción de conciencia. Y en este caso es cuando se presenta sin ningún poder superior unos ciudadanos que se erigen en tutores de otros, principalmente en asuntos de religión. Entonces, hay alguien más que pretende imponerle a otra persona lo que cree. Pero por último está el sometimiento a las leyes propias, ¿no? Entonces, las leyes propias son las únicas válidas y son las que entonces determinan cuándo nos encontramos en la mayoría de edad. El uso sin ley de la razón es el de los pretendidos genios. Y la figura del genio pues va a aparecer de nuevo en la tercera crítica,
donde ya Kant va a decir, va, el genio lo necesitamos porque el genio artístico es importante, pero justamente el problema que tiene el genio es que el genio, a diferencia por ejemplo del científico, no puede decir cómo hace lo que hace, porque el genio lo único que está haciendo es servir como un conducto de la naturaleza para que ella misma se exprese. Pero como el ser humano solamente puede expresar algo a través de la razón, entonces no puede decir aquello que la naturaleza está haciendo a través del genio. Mientras que los científicos, que siempre están utilizando su razón para determinar a la naturaleza, en efecto pueden decir cómo es que piensan y enseñárselo a otras personas. Aquí dice Kant otra cosa pues que es importante, ¿no? Que si la razón no quiere someterse a las leyes que ella misma se da, habrá de inclinarse bajo el yugo de leyes que otro le da, es decir, volver a la minoría de edad. Pues sin ley alguna, nada, ni siquiera el mayor sinsentido, impulsa su juego durante mucho tiempo. Entonces, la desobediencia a las propias leyes de la razón hace que la razón misma pierda su libertad debido a la necedad. ¿Sí? O sea, esa es la cosa, es la gran conclusión sobre la que está llegando Kant, ¿no? No es posible pensar la libertad sin la coacción. Porque si la razón no se constriñe a seguir sus propias leyes, lo único que va a hacer es perder su propia libertad de pensar y se va a dejar llevar por fantasías. Cae en ese océano borrascoso, ahora sí que sin salvavidas y sin nada, se ahoga la razón ahí. Mientras que si tiene la creencia racional y por lo tanto se apega a la autonomía de la razón práctica, tiene por lo menos algo con que mantenerse a flote en medio de ese océano. Se cae entonces en un estado de incredulidad racional en el cual las leyes morales son despojadas de su poder para mover el corazón y se dejan de reconocer las obligaciones y lo que hacemos es entrar en un estado de libertinaje donde entonces cualquier cosa es válida. La intervención de la autoridad externa sobreviene por esta falta del ser humano de no seguir los designios de su propia razón, con la cual se suprime la libertad de pensar. En otras palabras, para Kant, la tiranía es una consecuencia de que los seres humanos no seamos capaces de ser plenamente autónomos, es decir, de seguir las leyes de nuestra propia razón al momento de conducirnos en nuestras acciones morales en el mundo. Y bueno, con eso termino entonces la exposición de este ensayo. Tengo la sensación de que estuvo un poco accidentada la exposición, así es que me disculparán por eso, además de que también estuvieron muy largos los segmentos, a diferencia de otras ocasiones. Pero bueno, de verdad les ofrezco mis sinceras disculpas por ello. Pero pues de todas maneras ya saben, pues las preguntas que tengan, tanto de lo que leyeron como lo que pudiera surgir después de esta exposición, pues entonces las vemos en la siguiente sesión en la que nos encontremos. Por el momento, pues espero que descansen, lean y que sigan estando bien. Y pues ahí nos vemos entonces. Chao, chao.